el plus que nosotros podemos dar como médicos especialistas y en nuestro enfoque es las cuestiones relacionadas con la parte mecánica. Así que siempre van a ver que les voy a hacer un énfasis en digamos, el enfoque biomecánico de la patología. En este caso en particular, nos toca una región que es súper interesante porque en realidad la articulación sacroiliaca no está por fuera de lo que sería la unidad lumbopélvica. Ahora vamos a ver eso particularmente. Y por ende, es una articulación que está como una articulación de bisagra, una articulación de transición entre lo que es una región lumbar con mayor movilidad y una cadera con mayor movilidad. Y, digamos, en realidad les voy a plantear como problemática lo que nosotros hoy conocemos como diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, tenemos la sacroileitis y tenemos la disfunción sacroiliaca. Pero un poco, ¿qué es esta disfunción de las sacroiliacas? Está bien definida, hoy sabemos, una paciente viene y le dice, tengo disfunción de sacroiliacas, todos estamos hablando de lo mismo, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, un poco para ahí vamos a ir. Y en realidad la problemática es cómo estamos enfocando la región lumbopélvica, cómo estamos enfocando la patología de las sacroiliacas. ¿Por qué? ¿Es una disfunción la de la sacroiliaca? ¿La sacroiliaca puede tener disfunciones? Bueno, el término de disfunción sacroiliaca se remite a 1909, donde Halby hizo esta primera descripción de una patología dolorosa de la articulación. Recuerden que muchos, digamos, de los términos que nosotros vamos a estar viendo vienen de ramas, algunas de la medicina, pero otras vienen de la quiropraxia y de la osteopatía, que son los que han hecho un mayor desarrollo de lo que es el examen, digamos, de la patología de la región sacroiliaca. Incluso toda la semiología ha sido bastante desarrollado por estas ramas del conocimiento médico. Y en el contexto, digamos, de esta patología se ha empezado a utilizar el término disfunción sacroiliaca como una especie de sinónimo de encontrar en el examen físico sintomatología en la articulación. Entonces, y esto hay que tenerlo cuidado porque pasan varias cosas. Lo tenemos también en lo que es dolor y disfunción miofacial. Entonces, la disfunción miofacial es encontrar un punto gatillo, pero en realidad es una disfunción eso. Uno puede decir que un tejido tenga dolor a la palpación o a una maniobra. ¿Está en sí es la disfunción o es una manifestación que demuestra que hay un problema en ese lugar? Pero no define el problema. Quiero que quede claro. Una cosa es que nosotros digamos, la articulación sacroiliaca es la causa del origen de un dolor, y otra cosa es que estemos diciendo cuál es la disfunción real, porque nosotros cuando vayamos a abordarlos con ejercicios o con lo que tengamos que hacer, tenemos que tener muy clara cuál es la verdadera disfunción, porque para refuncionalizar una articulación, uno tiene que saber cuál es la disfunción de base. Entonces no podemos hacer un plan terapéutico de refuncionalización si no sabemos cuál es la disfunción. Pero llamarle disfunción al dolor, a cualquier palpación dolorosa a una estructura, llamarle disfunción, es un poco engañoso. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es un diagnóstico de etiología del dolor, pero no estamos haciendo un diagnóstico de etiología de la disfunción. No sabemos qué es lo que está funcionando mal. Sabemos que se sensibilizó el tejido o se lesionó el tejido y que hay dolor. Entonces, esta es la primera cuestión que me parece que tenemos que empezar a pensar, que nuestra terminología la tenemos que estar cambiando y no podemos llamarle disfunción a un hallazgo semiológico simplemente de un hallazgo clínico, porque para yo poder decir a través del examen físico que encuentro una disfunción, tendría que estar haciendo un examen funcional. Y la palpación no es un examen funcional, ni las maniobras pasivas, donde el paciente lo acostamos en una camilla, hacemos maniobra. Ahí no estamos haciendo un examen funcional, estamos haciendo un examen más estructural, más sintomático, pero no de la función, porque la función del sistema musculoesquelético se mide exponiendo al sistema musculoesquelético a cargas y viendo cómo responde, si responde con eufunción o con disfunción. Entonces, esta es la primera cuestión, digo, para ver de dónde se acuña el término. Dentro de los mecanismos de disfunción propuestos, y acá vuelvo a poner comillas, pero acercándose un poco más, pero también desde la terapia manual, aparecen los términos de hipermovilidad, hipomovilidad y subluxación. Y acá me parece que es importante nuevamente tener, digamos, en cuenta, para que no se escuche, perdón. Me parece que es importante nuevamente tener en cuenta que estos términos que se acuñaron de hipermovilidad o de hipomovilidad no están en relación
con otra cosa más que con exámenes semiológicos que después buscaban el reajuste, la maniobra de reposición, es decir, estos términos vienen de un examen semiológico en donde se buscaba algún grado de movilidad del ilíaco, con maniobras que no entré en detalle en este caso en particular. Se buscaba la movilidad del ilíaco, y posteriormente, en relación a si el ilíaco se movía más o menos acompañando, se definía si era un síndrome de hipermovilidad o de hipomovilidad de la articulación sacroiliaca. Pero después la corrección, y acá me parece que es la parte más importante de esa disfunción, era una maniobra de reacomodación. Entonces era una maniobra pasiva. Y acá también tenemos que volvernos a poner a pensar que si encontramos una disminución de la movilidad de la articulación o un aumento de la movilidad de la articulación, evidentemente tampoco ahí estamos definiendo una disfunción, sino que tenemos un hallazgo anatómico. Esto es como si nosotros, porque encontramos un bostezo positivo en una rodilla, estamos seguros que esa rodilla después, en la actividad de la vida diaria, se va a ir a valgo. Supongamos que es un bostezo interno. Lo cierto es que no sabemos, nosotros estamos viendo simplemente la indemnidad de una estructura. Podemos decir, y tiene un ligamento más laxo del lado interno, tiene más posibilidades de perder control motor y caer en valgo, pero no estamos seguros de eso, porque la indemnidad de ese ligamento no es la única circunstancia que va a terminar haciendo que ese paciente logre controlar su rodilla. Entonces, encontrar en la articulación sacroiliaca un grado de hipomovilidad o hipermovilidad no me está definiendo finalmente si esa articulación sacroiliaca va a estar disfuncional, o no nos va a definir una disfunción dada. Simplemente nos va a decir de que hay una alteración de la parte anatómica, del sostén pasivo, porque estas maniobras muchas veces se hacían incluso digamos, sin control motor, tratando de simplemente viendo la movilidad, y que podría tener o un síndrome de hipomovilidad o un síndrome de hipermovilidad después en las actividades dinámicas, pero en realidad nosotros no la podemos asegurar. Y por otro lado, la corrección manual de esa alteración de la movilidad de la articulación tampoco iba a tener una repercusión sobre la función, porque uno no mejora funciones con actuaciones externas como hacer una maniobra. Porque si esa articulación perdió movilidad o aumentó movilidad, debería hacer un programa de ejercicios para mejorar la movilidad de la articulación. Digo, pongo comillas porque ahora vamos a ver cómo funciona, pero debería ser un programa de ejercicio y no una maniobra externa la que puede volver a refuncionalizarla. Nunca voy a volver a mejorar una función yo haciendo una maniobra externa, porque la función depende del engrama motor. Entonces, si yo no hago una reprogramación de ese engrama motor, no voy a lograr una mejora de la función. Entonces, digo esto porque también esta cuestión de, bueno, tenía esta disfunción, aparece mucho también en las cuestiones vertebrales, tenía una disfunción a nivel de 4L5, la corregimos, porque hicimos una maniobra y entonces ahora está, bueno, habría que ver por qué digamos, tenía el problema L4, L5 que palpaste, y habría que ver cuáles son las medidas para corregir la disfunción que motivó el aumento o la disminución de la movilidad de ese segmento vertebral. Que son dos cosas diferentes, hacer el diagnóstico de que se encuentra a decir que realmente la causa del problema es eso que nosotros estamos encontrando. Fíjense que pasa con el dolor, que yo diría que es un poco un problema aún mayor, porque llamarle disfunción al dolor es un término impreciso, pero llamarle disfunción a los hallazgos de movilidad también tiene sus aristas que pueden complicar las cosas, ¿no? Después a la hora del entendimiento y de los planes de terapéutica, digo. Si bien la literatura actual apoya a que las articulaciones celíacas pueden ser la causa frecuente de low back pain, de dolor lumbar, todavía queda sin definirse cuál sería su verdadera función y su disfunción. Entonces, este es un poco el resumen de la primera parte. O sea, se habla de disfunción por dolor, disfunción por movilidad de la articulación, pero finalmente no sabemos cuál es la función ni sabemos cuál es la disfunción. Y podemos casi asegurar que una articulación hipomóvil o hipermóvil o una articulación dolorosa no definen en sí una disfunción, y que yo no sé finalmente cómo refuncionalizarlo cuando vaya al programa de ejercicio que nosotros tendríamos que estar planificando. Entonces, en relación a esta articulación, produce entre un 13 y un 30% de casos de dolor, y acá aparecen cosas interesantes, como el tema del traumatismo. Parece que si uno tiene un dolor en la sacroiliaca tiene que buscar una caída en sentado, y bueno, parece que la encuentran bastante. Hay que ver si el traumatismo no es reciente, porque yo he visto incluso casos donde el traumatismo es muy
tardía, hace mucho tiempo que pasó, la verdad que asignarle un dolor actual a un traumatismo que tiene 2, 3, 4 años es un poco probable. El tema es que sí, si uno investiga puede encontrar estos antecedentes. Y el otro antecedente me parece interesante porque es la segunda, es la idiopática, es este antecedente de la cirugía lumbar. Es decir, realmente, sobre todo cuando hay fijación, evidentemente la fijación de las articulaciones sacroiliacas produce, perdón, de las articulaciones lumbares produce algún problema en la articulación sacroiliaca que después vamos a definir. En cuanto a los puntos de dolor, es interesante saber que la articulación sacroiliaca puede dar un dolor de tipo A delta. Yo hay cosas que las saqué, pero digamos, el dolor de tipo A delta saben que es el punzante, que es el bien localizado, el que tiene buena topognosia dolorosa, y sabemos también que los dolores tipo A delta se centralizan sobre todo en estructuras periósticas, porque el periósteo es de las estructuras del sistema musculoesquelético una de las más ricamente inervadas por fibras A delta. Entonces, generalmente los dolores del one finger pain, de me señalo el sitio que me duele, son dolores de tipo A delta. Y esto ocurre mucho en la espina ilíaca posterior-superior, que el paciente no solamente muchas veces se identifica y toca el huesito y dice, acá tengo el ciático, porque además confunde esto como da dolores muchas veces irradiados con un ciático, con un problema de la ciática. Lamentablemente también bastantes profesionales cometen ese mismo error, y se toca la espina ilíaca posterior superior, y este dolor bien punzante sería de fibras A delta. Pero también tiene dolores sordo-difusos mal localizados tipo fibra C, que evidentemente participan otro tipo de estructuras que no son las periósticas, que darían mejor topognosia dolorosa, las periósticas, y dan estos cuadros que pueden ser más irradiados. Fíjense, esto es estadístico, en general no supera la cintura, esto es importante, pero puede dar algo de dolor a nivel inguinal, en la cara anterior, ¿sí? Sobre todo en la región del muslo, menos en la región de la pierna y en el pie. Pero fíjense que en la región de muslo, en la parte posterior, sí tiene mayor digamos, relevancia estadística la aparición, y en la zona de glútea es donde tiene la mayor cantidad digamos, de posibilidades de generar dolor. Así que es una articulación que, lejos de producir un dolor solamente local, que lo producen los cuadros de dolor a delta, sobre todo en las patologías insercionales sobre el periósteo, sobre todo en la espina ilíaca posterior superior, tiene la posibilidad de generar cuadros irradiados. Entonces, estas articulaciones están, digamos, inervadas por raíces desde L4 a S1, y por supuesto que los patrones de irradiación siguen las raíces o siguen las metámeras de las raíces que la inervan. ¿Por qué? Porque la sensibilización central medular hace que ante el dolor persistente se interconecten neuronas y empiezan a producirse patrones que parecen radiculares, son pseudo-radiculares. En realidad es un dolor nociceptivo amplificado a nivel medular, es un tema obviamente que no vamos a entrar, pero básicamente es saber esto de que cuando aparecen estos patrones de dolor están, digamos, estamos hablando de un fenómeno de sensibilización central medular, a nivel de la médula. Y también Hackett, digo para los que hacen medicina regenerativa, hizo una descripción en relación a la provocación que producen las inyecciones con sustancias de tipo irritativas, y también describió patrones de irradiación desde la articulación sacroiliaca que en algún punto tienen similitudes con el que acabamos de ver. Pero bueno, interesante también ver cómo, por ejemplo, la parte de AB, que son las zonas de la sacroiliacos superiores y medio, fíjense que pueden dar en dolor en la región anterior del muslo, y también en la región lateral, incluso puede concentrarse en la cabeza del peroné. Esta concentración, porque en el otro era un dato estadístico global, acá lo que hizo es un mapa un poco más al estilo Travel, donde cada puntito es donde hizo un paciente que le dolió, y donde se generan manchas es donde muchos pacientes refirieron dolor en ese lugar. Entonces, tiene una relevancia estadística topográfica mucho más precisa que decir el muslo cara anterior, el muslo cara posterior, que es el gráfico anterior. Y esto a nosotros nos sirve porque hemos visto muchas veces pacientes que vienen caminando y dicen, a mí me duele la cabeza del peroné, uno le palpa la cabeza del peroné y no tiene dolor en la cabeza del peroné, sin embargo cuando camina siente un dolor referido a la cabeza del peroné, y fíjense qué interesante que pueda venir de una estructura tan alta como los ligamentos sacroiliacos en esta parte, ¿no? Lo que es AB, puede dar este tipo de patrón. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta, la misma fisiopatología, esto es por sensibilización central medular. Dado que se trata de una articulación
con membrana sinovial puede generar cuadro de dolor inflamatorio y sinovitis. Y acá aparece la otra cuestión que me parece también relevante, que es, estamos hablando de una articulación que es sinovial, y por ende, al ser una articulación sinovial, nos puede dar un dolor inflamatorio, que es una bandera roja, ¿sí? Y que nos evita, nos obliga muchas veces a descartar otras entidades no mecánicas, porque sí, tranquilamente podemos tener una sacroileitis mecánica, porque el paciente hizo un traumatismo mecánico que le produjo la inflamación. Pero que si el paciente tiene un cuadro ahí que está intermedio, tiene días que se levanta duro, que tiene un dolor que es alternante entre un glúteo y el otro, nos obliga a nosotros a empezar a pensar en que podría existir un daño estructural, y en ese caso, porque en los casos de daño estructural tenemos, bueno, estos criterios que son viejos, pero por lo menos para las placas se pueden seguir utilizando, y ya sabemos que si empezamos a ver pequeños signos de, aunque nos parezca desde el punto de vista del criterio, de los criterios de New York, nos parezca un signo leve, en la traducción, en lo que puede ser una secuencia de STIR, puede ser mucho más severa, es decir, no vamos a tener una buena relación entre la placa y la resonancia, por lo cual hoy se aconseja que ante la sospecha vayamos directamente a pedir una resonancia con secuencia de STIR, que es una secuencia de supresión grasa, que es mala para ver la parte estructural, pero excelente para poder ver el edema óseo, y nos permite ver estadios mucho más tempranos de la patología, y por supuesto hacer la derivación temprana a los reumatólogos. Tengo que decirlo porque hay muchos reumatólogos viendo la charla, por lo menos de mi familia, entonces es importante hacer la derivación, pedirle el HLA27 y que le pidan todas las otras cuestiones del laboratorio inmunológico para poder ver de cuáles de las seronegativas, generalmente la afección axial es en relación a enfermedades seronegativas, espondilitis anquilosante, Reiter, etc. Y ver cómo, bueno, ya es el caso, ya obviamente la medicación va a estar en manos de ellos, y es otro cuadro, ya no estamos en el cuadro mecánico. Pero sí, nosotros que vemos las lumbalgias con dolor sacroiliaco, nos vemos obligados a ver qué hacemos con esto. Y esto un poco para que vean lo que pasa con el diagnóstico. Nuevamente, cuando están diciendo sensibilidad y especificidad de las pruebas del diagnóstico, es de dolor sacroiliaco. Acá por lo menos lo ponen bien, no dicen de disfunción sacroiliaca, están diciendo del dolor sacroiliaco. Bueno, tenemos todas estas posibilidades para ver cuáles son. Hay varias maniobras que son clásicas, las saqué porque no me parece que sea el objetivo de esta clase ir a las maniobras, pero sepan que hoy por hoy el gol estándar sigue siendo, y seguirá siendo por mucho tiempo, porque creo que es difícil de empardar, el bloqueo de la articulación bajo guía imagenológica con anestésico para ver si cede el síntoma. Es quizás la forma más específica de hacer el diagnóstico, si bien, bueno, tenemos formas clínicas e imagenológicas de acercarnos. Entonces, diagnóstico de dolor, no de disfunción. Entonces, todo esto, que sería quizás la clase clásica de disfunción sacroiliaca, para mí es la problemática. Tenemos todos estos problemas, que es cómo encaramos el tema. Entonces, me voy a permitir, digamos, trabajar en los próximos minutos sobre lo que entiendo yo que nos va a dar la solución para poder encarar las patologías sacroiliacas desde otro punto de vista. Vamos a ir rápido, les pido disculpas, pero no quiero retrasarme tanto. La primera cuestión más importante de la biomecánica, que es nuestra ciencia básica para entender la patología del sistema musculoesquelético, es que estamos hablando de una articulación que tiene un rango entre 0,5 a 1,6 milímetros de traslación y 4 máximo de rotación. Es decir, es una articulación que casi no se mueve. Entonces, ya de por sí, empezar hablando de disfunción de una articulación que casi no tiene movilidad en relación al movimiento, empieza a ser difícil de caracterizar. Uno dice, se mueve muy poco, y ¿cómo voy a hacer yo para poder objetivar? Piensen que si un paciente tiene una movilidad de 0,5 milímetros, tendría que bajar a 0, si baja a 0,25 milímetros, perdió el 50% de su rango articular. ¿Qué maniobra semiológica me va a permitir a mí poder diagnosticar esto? Digo, también en búsqueda de todas estas cuestiones de las maniobras que buscaban movilidad sacroiliaca. ¿Realmente esas maniobras tendrán una buena sensibilidad? ¿Serán específicas e interexaminador? ¿Se pueden medir pérdidas tan difíciles digamos, de objetivar del movimiento? Bueno, eso es una pregunta que lo dejo para el público. Y otra cosa que me parece súper importante y que lo aleja de poder pensar en que es una articulación capaz de tener disfunción primaria, es que no tiene músculos propios. Es decir, los músculos que... No, yo quiero. Les pido que apaguen los micrófonos, por favor, porque se mete un audio y no puedo escuchar bien.
los músculos digamos, que están atravesando la articulación sacroiliaca son músculos de cadera o de columna, y las articulaciones sacroiliacas no tienen músculos específicos para ella. Entonces, tenemos una combinación realmente que nos aleja de pensar de que se trata de una articulación primaria, digamos, ubicada en un lugar tan estratégico entre columna y cadera. Podría tener más movilidad, podría tener músculos primarios, y no los tiene. Tiene muy poca movilidad y no tiene músculos primarios. Entonces, realmente, ¿será una verdadera articulación con funcionalidad propia como para poder hablar de una disfuncionalidad propia? Esto es la pregunta, ¿no? Porque vamos a ver si nos podemos acercar a la disfunción sacroiliaca, nosotros que somos médicos especialistas en rehabilitación y tenemos que rehabilitarla, refuncionalizarla. Bueno, empezamos mal, no se mueve casi nada y no tiene músculos primarios. Entonces, bueno, ¿será un problema entonces la sacroiliaca primario también? La otra cuestión, a pesar de tener muy poca movilidad, las articulaciones sacroiliacas tienen una importante densidad de ligamentos, y esto es una contradicción anatómica si uno realmente no empieza a pensar el problema de otra manera, porque uno me dice, tengo una articulación que se mueve milímetros y algunos grados, y está tan ricamente llena de ligamentos que intentan estabilizar esa articulación, que ya de por sí es estable, porque casi no se mueve. Creo que sí. Entonces, a pesar de tener muy poca movilidad y carecer de músculo exclusivo, tiene una importante masa de ligamentos. Sabemos que los ligamentos, si los miramos a la vieja escuela, son estructuras de estabilización pasiva. Sabemos que eso no es el verdadero rol. Sabemos que son básicamente estructuras propioceptivas. Entonces, tanta propiocepción en una articulación que no tiene músculos motores primarios y no tiene casi movilidad, nos tiene que hacer preguntar qué está pasando a nivel anatómico biomecánico, ¿no? Es una situación anómala. ¿Por qué? Porque uno esperaría una gran riqueza ligamentaria en una articulación de gran riqueza de movilidad y gran riqueza de musculatura que la mueva. Ahora, poner una gran riqueza ligamentaria en el contexto de una poca movilidad y ningún músculo motor primario parece una contradicción a todas vistas, salvo que dejemos de pensar el problema así y lo empecemos a pensar de otra manera. Y esta es un poco la propuesta. La primera cuestión, empezar a pensar de que estamos hablando de un lugar donde se resuelven cargas ascendentes y descendentes, que vienen desde el miembro superior, desde la columna y de los miembros inferiores. Esto ya descrito hace muchos años por Kapanji, y decía que era un lugar de resolución de cargas ascendente y descendente, y que por eso tiene un periósteo, tiene esa línea innominada que nosotros vemos en las placas. Lo que está intentando de alguna manera es generar una reverberancia de las cargas mecánicas para que se resuelvan a nivel pélvico y no suban por toda la columna, o sea que es un sistema de amortiguación que protege la columna. La segunda cuestión es ver a la articulación sacroiliaca como un brazo de palanca que tiene cierto grado de posibilidad de movilidad conjunta, en el caso, por ejemplo, de los movimientos en el corte axial, que sería este el caso, con la cadera, ¿sí? En el caso, digamos, cada vez que la cadera produce algún grado de compresión, ¿sí? La cadera va a generar un cierto grado de movilidad de la articulación en el plano axial, donde tendríamos el punto de apoyo en la articulación sacroiliaca, la resistencia la darían los ligamentos sacroiliacos, y la potencia, o sea, el empuje lo estaría dando la cabeza del fémur. Esto podría ocurrir durante todas las actividades donde se contraiga o se produzca un apoyo y una contracción de la musculatura glútea con presión digamos, de la cabeza del fémur sobre el ilíaco. O sea que acá tenemos un sistema de palancas, pero además, y no lo puse porque si no se alarga mucho la charla, en los movimientos de lo que serían nutación y contranutación, si lo miramos del sacro, o traslación anterior o retroversión del ilíaco, también tendríamos un sistema de palanca que está en relación con el enganche, ahora lo vamos a ver, de algunas estructuras que vienen de cadera y que participan de la parte ligamentaria, como es ligamento sacrotuberoso, que el ligamento sacrotuberoso es un ligamento que es una expansión del bíceps, con lo cual un músculo de cadera y de rodilla, valga la importancia, estaría conectado y también podría generarse tensión en los movimientos en el plano sagital, ¿sí? Que sería el movimiento de antero y retroversión pélvica.
Cuando vemos la articulación sacroiliaca durante la marcha, entendemos que es bastante probable que entonces, teniendo en cuenta que funciona como un sistema de palanca, y está de alguna manera sensando las cargas que se aplican sobre el ilíaco a través de estos ligamentos, tenga una posibilidad de estar acompañando con esos pequeños movimientos de ajuste el movimiento de la cadera. Y esos pequeños movimientos de ajuste, evidentemente, tienen que estar sensados por ese aparato ligamentario que le es propio. Esto no hay ninguna duda. Esos ligamentos que están uniendo las superficies articulares tienen que tener un rol en relación a el sensar la movilidad de la articulación sacroiliaca. El tema es si la sensa, y esto quiero que presten atención a este concepto, el tema es si la articulación sacroiliaca está sensando información para ella o para la cadera y la columna, que es lo que van a ver que en realidad pasa. Porque es cierto que es un gran lugar de senso propioceptivo, pero el tema es que al no tener musculatura primaria, no puede retroalimentar esa información propioceptiva hacia músculos que la estabilizan. Lo que evidentemente habla de que sí es un lugar de senso propioceptivo, pero que trabaja para otros grupos musculares que mueven y estabilizan y trabajan en el contexto de la unidad lumbopélvica y no en el contexto de la articulación sacroiliaca, dado que, como dijimos, la articulación sacroiliaca no es una articulación que tenga músculos. Entonces, estos ligamentos más cercanos, que son los ligamentos interóseos, no tienen una gran posibilidad de sensar, porque como les decía, cuanto más, como les estoy diciendo, si el movimiento es muy pequeño y el ligamento está muy pegado al hueso, no va a haber mucha tensión por pequeños movimientos del ligamento, pero sí los ligamentos que tienen una mayor distancia entre el punto de apoyo generan finalmente, fíjense, esta sería la superficie articular, un pequeño movimiento de la articulación. Al tener este digamos, alerón que hace que se aleje el brazo de palanca de la articulación, permite una amplificación del movimiento. Fíjense que pequeños movimientos de milímetros a este nivel, que es lo que nosotros decíamos que tiene la sacroiliaca, va a generar movimientos mucho más amplificados a nivel distal de la espina ilíaca posterior superior, porque justamente aumenta la espina ilíaca digamos, y el alerón ilíaco posterior, lo que hacen es aumentar el brazo de palanca de los movimientos pequeños que se producen en la sacroiliaca. ¿Qué quiere decir esto? Que los ligamentos más superficiales, que son muchas veces los que duelen, son los verdaderos sensores de la articulación y de los movimientos de la articulación, porque son los que tienen amplificados los brazos de palanca de los movimientos de la articulación. Entonces, esto también es súper importante, que si bien presenta pequeños movimientos durante la marcha, la amplificación ósea de los brazos de palanca sobre los ligamentos permite el senso efectivo. Y fíjense que yo no le estoy diciendo cosas que solamente se nos ocurren a nosotros, sino que autores, como hay varios autores que yo después les voy a aconsejar que lean, dice, los cambios del arco de movilidad pueden ser diminutos, pero como los mecanorreceptores son capaces de detectar cambios milimétricos, esto puede interpretarse como sustanciales. Si la traslación normal de la articulación sacroiliaca es 1 milímetro y aumenta 2 milímetros durante un corto periodo de tiempo, representa un cambio del arco de movilidad del 100%, lo que les acaba de decir. ¿Sí? Esta alteración podría ser demasiado pequeña para detectarla mediante pruebas clínicas, e incluso diagnóstico por imágenes, pero seguiría teniendo un impacto enorme en el sistema de control sensitivo motor y dificultaría la adaptación a este nuevo ambiente. Una sensación de aumento de la movilidad podría aumentar el control central de los músculos de la espalda y la cadera. Y acá aparece una cosa muy importante, que es, si la articulación sacroiliaca está trabajando para músculos de espalda y la cadera, cuando encontramos puntos gatillos en músculos de espalda y cadera, tenemos que ir a ver la articulación sacroiliaca, porque podría una alteración, como dice acá en este extracto, de la propiocepción o de la movilidad de la articulación sacroiliaca, generar grandes repercusiones sobre músculos estabilizadores lumbopélvicos. Estoy muy cerca del tiempo, creo, llevamos 30 minutos más o menos. Sí, doctor, lleva 30 minutos. Bueno, si estamos muy complicados con el tiempo, salteo algunas diapositivas y doy un cierre, y si no, me dan 10 minutos más, lo termino de otra manera. Ok, Díganme le cómo damos 10 quieren. minutos más, doctor. Perfecto. Bueno, voy a correr un poquito en estos 10 minutos. Esto que ven acá es el modelo mecánico del músculo, que es lo que vamos a tratar de rápidamente que reconceptualicemos. Este modelo de Hill fue propuesto y es muy interesante porque habla que hay una unidad contráctil, que tenemos una unidad, digamos, conectiva en paralelo, y que tenemos a su vez
una en serie, ¿no? O sea, en serie, conectiva, en serie con la que está en paralelo a la unidad contráctil. ¿Esto qué quiere decir? Esto explica bastantes cosas, porque cuando nosotros contraemos concéntricamente tenemos relajación de este conectivo y tensión de este conectivo, mientras que si hacemos excéntrica se tensa tanto este como este, por eso las contracciones excéntricas tienen mejores funcionamientos para las tendinopatías, etc. Es decir, un modelo mecánico simple, pero que nos ha ayudado mucho a poder entender varias cosas, ¿no? Acá estarían las estructuras, ¿no? Epimicio, perimicio, endomicio, serían los conectivos en paralelo, y el tendón, que sería el conectivo en serie, que no es otra cosa que la condensación del conectivo en paralelo, y que forma finalmente el tendón cuando se condensa y deja de pasar entre medio de las miofibrillas. Ahora, cuando empezamos a hacer jugar las fascias en este modelo, y vemos que las fascias se enganchan, digamos, se anclan en el conectivo en paralelo al músculo, porque acá estaría, la fascia estaría insertándose en el conectivo, empieza a haber una transmisión de las fuerzas de este músculo a las fascias, y esto es súper interesante porque nosotros hablamos permanentemente de miofacial, pero no siempre tenemos bien claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta cuestión donde la fascia se ancla al músculo, y entonces finalmente no podemos decir que hay solo músculo, sino que hay músculo que está unido a determinada fascia. Esto sería la verdadera conexión miofacial, donde la fascia, que es conectivo, se une al conectivo en paralelo del músculo, es decir, se une acá. Esto sería la unión miofacial, ¿sí? Ahora, la fascia no solamente se une al conectivo en paralelo, sino que también se une al conectivo en serie, porque acá fíjense que el transverso y el oblicuo tienen un tendón, que sería el conectivo en serie con el músculo, ¿sí? El que sigue, y este tendón se une con la fascia tóraco-lumbar, o sea que evidentemente acá tenemos sitios de conexión tendinofacial. Antes hablamos de la miofacial, que es entre el conectivo en paralelo y la fascia, y ahora estamos viendo el tendinofacial, que es entre el conectivo en serie y la fascia. Y también tenemos que esta misma fascia tóraco-lumbar después se interdigita con los ligamentos interespinosos y epiespinosos, con lo cual tenemos una nueva conexión, que es la conexión fascioligamentaria. Yo lamento si vamos rápido y por ahí se puedan perder un poquito, pero el concepto final es que, el concepto final es que, como van a ver, finalmente el conectivo termina siendo una sola unidad, y nosotros separamos en fascia, ligamento, tendones, pero la realidad anatómica es otra, y sobre todo en la región lumbar. Y acá va el último ejemplo que nos faltaba, que es la unión entre un sistema tendinoso y un sistema ligamentario, como es la unión del sacro tuberoso con, o la continuidad que tiene el sacro tuberoso con el músculo bíceps. Tenemos la conexión tendino-ligamentaria. Entonces, finalmente, el modelo que nosotros modificamos recientemente con EFIT del modelo Hill fue decir, bueno, sí, está eso, pero tenemos estas conexiones de las fascias, ¿sí? Que sería la unión miofacial y la unión tendinofacial, y a su vez tenemos la unión de la fascia con el ligamento y de los tendones con el ligamento. Entonces, fíjense todos los sitios de anclaje que hacen que cuando nosotros decimos ligamento sacroiliaco, y por eso ahí voy, cuando decimos ligamento sacroiliaco, no estamos hablando de una realidad. El ligamento sacroiliaco no existe como ligamento sacroiliaco. El ligamento sacroiliaco puede tener todas estas conexiones. De hecho, les mostré el sacro tuberoso conectado con el tendón del bíceps, y ahora les voy a mostrar lo que realmente pasa en la fascia profunda de forma muy esquemática, pero si ustedes se ponen a ver, van a ver que tenemos la fascia tóraco-lumbar. De acá viene toda la fascia, la rama que viene de los oblicuos y del transverso, que se anexa a la fascia tóraco-lumbar profunda. Este sería todo el sistema ligamentario sacroiliaco, y este sería el sistema de la musculatura glútea. Entonces acá tendríamos un poco la unión de lo que sería unidad lumbar y la unidad de cadera, y la sacroiliaca está en el medio, y lo que realmente ocurre, y esta de acá arriba sería la del serrato póstero inferior. Fíjense que esto lo une ya con miembros superiores, lugar donde no voy a entrar, pero sí tengan en cuenta esto. Fíjense cómo la fascia tóraco-lumbar finalmente se tensa por acción de musculatura de los oblicuos del transverso del oblicuo, pero también por acciones de la musculatura glútea, ¿sí? Porque esto que yo les puse acá, este borde lo puse para marcarlo, pero lo cierto es que hay un seguimiento de las fibras colágeno, y como a nivel de los ligamentos sacroiliacos también el sacro tuberoso puede tensar la fascia tóraco-lumbar, y estamos hablando de que el sacro tuberoso es una expansión aponeurótica del bíceps, con lo cual músculos de cadera la pueden tensar, y lo mismo pasa
con los ligamentos más sacrilíacos tipo los que son AB de Hackett, que pueden tensarse tanto por el sacro tuberoso como el glúteo. O sea que la musculatura de cadera, estabilizadora medial, como puede ser y extensora, como puede ser glúteo mayor y glúteo medio, pueden tensar casi todas las estructuras de la articulación sacroiliaca más la fascia toracolumbar, y la musculatura también de cadera biarticular, como pueden ser los músculos isquiosurales, pueden hacer exactamente el mismo efecto de tensar la fascia. ¿Qué quiere decir? Que finalmente la fascia toracolumbar y los ligamentos sacroiliacos no son más que una especie de puente para poder interconectar los movimientos que ocurren a nivel de cadera y a nivel de la columna lumbar. Si a eso le agregamos, como se puede ver acá, todas las cuestiones relacionadas con que hay uniones cruzadas, como se pueden ver esta unión cruzada entre lo que es la fascia del glúteo medio y la fascia toracolumbar superficial, se entienden por qué algunos gestos motores muestran cómo de pronto el hombro se va para atrás junto con la pierna cuando termina de hacer un gesto por contracción o por acción de toda esa fascia cruzada o esa acción cruzada de cadenas musculares, y lo mismo pasa a nivel anterior, donde podemos ver fibras, digamos, que trabajan de tipo cruzada, que están marcadas acá, y que se puede ver en gestos motor, en donde, por ejemplo, para poder hacer una flexión efectiva de cadera, el primero hace una extensión del hombro contralateral para tensar esa fascia, ese sistema facial cruzado, y posteriormente, cuando termina de hacer el gesto, cierra la misma cadena que abrió para poder generar el gesto motor. Entonces estamos viendo cómo realmente esto que nosotros entendemos como una cuestión aislada, incluso lineal, y se la mostré de un lado de la columna, en realidad funciona de manera muchísimo más compleja e interconectada. En algunos estudios se demostró, por ejemplo, que la activación de los ligamentos anteriores activan el glúteo, o sea, si uno pone una sustancia irritante, se produce una contractura del músculo glúteo medio, del glúteo mayor, del cuadrado lumbar, y que los posteriores activan los multífidos, y esto marca que las articulaciones sacroiliacas pueden estar implicadas en el control de toda la postura. Les aconsejo siempre que lean estos autores. Y si nos ponemos a pensar que finalmente cuando nosotros estamos sentados nos desplomamos sobre este sistema ligamentario, podemos entender por qué en nuestro sistema de control motor estas posturas pueden romper toda la conexión entre fascia del sistema aferente propioceptivo y la planificación del movimiento, lo cual nos va a hacer que produzca un déficit propioceptivo con un retardo del control motor y un aumento de las cargas durante el movimiento. Y esto está documentado en la literatura, donde muestran cómo hay una alteración en el reclutamiento en presencia de dolor sacroiliaco. Pero acá ya no están diciendo dolor sacroiliaco nada más, están diciendo una sacroiliaca que duele, que evidentemente debe tener algún problema funcional, que estamos definiendo de otra manera ahora, da una alteración en el reclutamiento muscular. Y esto me parece que es quizás el concepto más importante. Les doy un recurso y con esto doy el cierre, que es, finalmente, vamos a tener que el paciente puede tener dolor mecánico, pero también puede tener dolor de tipo inflamatorio, de origen mecánico, porque un traumatismo mecánico hace que durante el reposo se acumulen después mediadores inflamatorios por el traumatismo y el intento de reparación del tejido. Entonces, ¿cómo sé si este dolor inflamatorio me tiene que llamar mucho la atención o no tanto? Bueno, si tiene antecedente mecánico, es una sacroileitis, pero con antecedente mecánico, esto nos da un poco de tranquilidad. Pues no es lo mismo un paciente que te dice que tiene un dolor sacroiliaco que no lo dejó dormir o que se levantó entumecido después de un partido de fútbol, que un paciente que te dice que no hizo absolutamente nada el día anterior y se levanta así todos los días. Digo, para ver cuándo nos vamos hacia la parte más de tipo, pensamos una sacroilitis más de tipo autoinmune o autoinflamatoria contra una sacroilitis de tipo mecánica. La presencia del antecedente mecánico es una de las cuestiones más importantes. Cuando no lo tiene, o cuando a veces lo tiene, a veces no lo tiene, estamos en un cuadro indeciso, ¿sí? Lo voy a poner acá, indeciso, que muchas veces tenemos que pensar que puede tener que ver con los factores que van a ver con la doctora Gil y con el doctor Mariano Blanche, que tiene que ver con el aumento del tenor inflamatorio basal de los pacientes. Por eso incorporamos dentro de estas conferencias la visión de cómo modular la inflamación, porque hay veces que lo que tiene es un estado proinflamatorio que no llega a configurarse como un problema de autoinmunidad o de autoinflamación, pero sí hace que ante traumatismos mecánicos más pequeños el paciente tenga inflamación persistente en la articulación. Y la forma de modular eso está en relación con todo lo que van a ver con el manejo de intestino, antioxidantes, plantas, etcétera, que les va a dar recursos para esas sacroilitis que no son autoinmunes y que tienen origen mecánico, pero son con persistencia del dolor. Como
final, entonces, a la vista del desarrollo de lo desarrollado, resulta poco preciso hablar de disfunción sacroiliaca, ya que las articulaciones sacroiliacas no son en sí una entidad funcional ni anatómica y tienen un rol propioceptivo de interconexión en la unidad lumbopélvica. Sería más preciso mencionarlas dentro de disfunción lumbopélvica. Bueno, las preguntas van a ser al final. Dejo de compartir y doy paso al próximo disertante.